Hola, bienvenidos. Esto es Razones de Más. Se dice que cuando los hermanos franceses Louis y Auguste Lumière, inventores del cine, 1895, presentaban en París las primeras películas de la historia, un parroquiano asombrado se les acercó para pedirles trabajo. Y ellos le dijeron que eso del cinematógrafo no tenía futuro planeado, que en ese momento era mero truco de magia callejera, un espectáculo fugaz de feria que quizás a la semana siguiente ya no existiría. Nada es seguro, amigo, nada es seguro, le dijeron. Parecido a lo que dice el personaje Charles Herman en la película Una mente maravillosa. No hay nada seguro, John. Es lo único seguro que sé. Tal vez lo más anhelado por todo ser humano sea la felicidad, la libertad y la seguridad. Y aunque la pongo aquí de tercera, creo que en el primer lugar de los mayores anhelos está la seguridad. Sin ella, sin la seguridad, se supone que no hay felicidad y mucho menos libertad. Sin embargo, y bien mirado, a mayor seguridad, menos libertad, pues la historia y los hechos parecen dar la evidencia de que la mayor seguridad sugiere encierro, escoltas, protección de otras personas y medidas de seguridad con elementos que para ello procura hoy la tecnología. Es decir, termina uno prisionero de su seguridad. Tal vez por eso uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, Benjamin Franklin, advirtió alguna vez que una sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad no merece ninguna de las dos. ¿Son opuestas la libertad y la seguridad? ¿Cuál de las dos es más segura, pero sobre todo posible? Cierto es que por más que esté uno resguardado del peligro, hoy existen armas capaces de destruir cualquier fortaleza por más blindaje que ésta tenga. Nos escondemos en un búnker, por lo regular bajo tierra, pero ¿nos protege del miedo ese búnker? ¿Nos protege de la ansiedad de no estar encerrados, de un paro cardíaco, de una trombosis, de un enemigo que logra infiltrarse para envenenar al rey? ¿No es la seguridad algo ilusorio? ¿Una idea? ¿Y sin mucho en qué apoyarse? Pregunto, porque en eso hace pensar un personaje interpretado por el actor Brad Pitt en la película El Club de la Pelea, cuando pregunta: ¿para qué la salida de emergencia a 10.000 metros de altura? Ilusión de seguridad es la respuesta. Ve uno que todos los gobiernos declaran desvelarse por la seguridad de los ciudadanos, y es sin duda su obligación. Y hasta hoy en la historia humana nadie ha podido garantizar a ciencia cierta la seguridad absoluta. ¿No creen que es un problema social y secular insoluble que solo vemos salidas de emergencia a 10.000 metros de altura? Por eso, ¿no les parece? No parece tener mucho sentido
fustigar a los gobiernos por los problemas de inseguridad. ¿No creen ustedes que mientras existan las causas de lo que hace segura la inseguridad, no tienen mucho peso tales críticas? Es como si un pueblo de una región muy húmeda, criticara a su gobernante porque llueve mucho. O el pueblo de una tórrida zona protestara contra el gobierno porque hace mucho calor. Si vamos a hablar de nosotros aquí, Colombia, en cuanto república, hay unas causas bastante investigadas y divulgadas por los historiadores que permanecen ahí en lo que llamamos la realidad. Hace más de 200 años haciendo llover o causando bochornos cuyos resultados envolvemos en una sola palabra: inseguridad. Aquí vale mencionar una advertencia del Papa Francisco hallada en internet. Dice: hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero mientras no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Creo que ningún problema social podrá resolverse si no se parte de la realidad de la gente. Es necesaria la policía que controle, pero si no hay agua y si el hambre revienta, ¿qué puede hacer la policía? Es necesaria la ley, pero si hay desempleo, si no hay oportunidades, ¿qué puede hacer la ley distinto a reprimir? Están consagrados en la Constitución los derechos, como el de estudiar en la universidad, por ejemplo. Pero si la economía lo prohíbe, ¿de qué sirve ese derecho? Tal vez haya que decir algo que le atribuyen a Simón Bolívar. De las cosas más seguras, la más segura es dudar. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Es curioso. Muchos por ahí dicen no creer en el diablo, pero cuando están solos, no dejan de mirar para atrás. ¿Hay un solo diablo o son muchos? ¿No les parece que si el diablo es la representación simbólica del mal, ese diablo no sería un solo ser, sino muchos? En el documental de History Latinoamérica titulado La Biblia Prohibida, está en YouTube, Rubén Rufino Dri, que es un filósofo y teólogo argentino, advierte que el diablo no es uno, son muchos, y hace pensar en que están dispersos por la tierra, de país en país, ciudad por ciudad, de pueblo en pueblo, de poder en poder. Este teólogo recuerda cómo entre los primeros cristianos el Imperio Romano era visto como el diablo, pues se oponía a la construcción del reino de Dios. Y cita este teólogo Rubén Dri el Evangelio de Marcos en 5:9, que cuenta cómo Jesús sacó de un hombre al demonio que lo poseía. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el diablo le respondió diciendo: Legión me llamo,
porque somos muchos. Recordemos que la legión era la unidad de combate del ejército romano y eran muchos hombres armados con la consigna, en mente y en armas, de tierra arrasada. Hoy la Real Academia Española de la Lengua define legión como número indeterminado y copioso de personas, de espíritus y aún de ciertos animales. Muchas personas en el mundo, ateos, agnósticos y creyentes, afirman no creer en la existencia del diablo, no en ese ser que nos muestran desde la Edad Media, dueño de un infierno con aterradoras máquinas de tortura eterna. Pero muchos de esos muchos que niegan la existencia del diablo no hacen lo mismo cuando se refieren al mal, al que consideran presente en el espíritu humano en lucha incesante contra la fuerza del bien. Volvemos entonces a la pregunta, ¿qué es el diablo? ¿Quién es? ¿Por qué supuestamente existe? ¿Para qué? En la película conocida en Latinoamérica como La estafa maestra, en inglés The Italian Job, el personaje encarnado por el actor canadiense Donald Sutherland suele decir: yo confío en todos, pero no en el diablo que llevan dentro. Ahora, en el documental de History Latinoamérica, alguien hace una pregunta sobre los exorcismos, que consisten en expulsar al demonio de dentro de quien supuestamente está poseído por él. La pregunta es, si es necesario expulsarlo, ¿no es ello evidencia de que el diablo existe? En 2014, el Vaticano reconoció oficialmente a la Asociación Internacional de Exorcistas, lo que muchos ven como una prueba más de que para la Iglesia Católica hay un ser llamado el diablo y ronda por ahí, muy cerca de cada ser humano, entre cada pueblo, sobre cada gobierno. ¿Qué decir? Pues que no se trata de atacar a la Iglesia Católica porque crea que el diablo exista y difunda tal creencia como verdad. Pero creo que es conveniente mirar esto sin dejar de tener presente lo que el propio Papa Francisco ha dicho del dinero, la corrupción y el abuso de poder, asociado todo ello a la idea que tenemos de lo que es el diablo, es decir, el mal. Y creo que tampoco es bueno mirar estas cosas sin tener en cuenta los adelantos científicos a lo largo de la historia, ¿no les parece? Y las investigaciones y logros de la medicina, que en el contexto de lo que estamos hablando, nos hace evidentes las similitudes, tal vez habría que decir igualdades, entre las supuestas posesiones demoníacas y los ataques de una enfermedad mental comprobada y diagnosticada conocida como esquizofrenia. La historia nos ha dado evidencia del mal y el presente nos los pone enfrente, nos lo pone enfrente. ¿No sería prueba de que nuestra inteligencia ha evolucionado muy poquito, pese a la ciencia y a la tecnología, si aún acudimos al diablo como personaje con cachos y cola para vaciarle la culpa de lo que nos sucede? Tal vez el propio diablo se reiría mucho. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor. Y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. Quizás algunos de ustedes, o todos, uno nunca sabe, se hagan la pregunta que me hizo un señor, don Jorge, dijo llamarse, don Jorge Iván, hace pocos días en un centro comercial de la ciudad.
¿Y usted por qué sale hablando sobre algunos temas sin entrevistar a nadie? Si siempre lo hemos visto entrevistando en los pueblos a la gente, a personajes que ya se murieron, a señoras y señores del gobierno, políticos, a mucha gente. Eso me preguntó don Jorge Iván y dijo que me había visto diciendo una frase, dudó don Jorge, una frase sobre no pensar igual pero que hay que pensar. ¿Cómo es?, preguntó. Sonreí y le dije que la frase no es mía sino de Mafalda y que la uso porque Mafalda me la prestó. La frase es: que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Don Jorge Iván soltó una sonrisa como cuando uno encuentra lo que busca. Y me dijo que él tiene muchas historias para que yo las oiga y las cuente por televisión cuando quiera. Muchos y muchas me han dicho lo mismo. Hablo de esto hoy porque por preguntas como la de don Jorge Iván en la calle, quisiera no propiamente explicar, sino contar algo sobre esto que hago por este medio, Teleantioquia, y que tiene el nombre de podcast. Esa es una palabra derivada del argot creado por el auge de las redes sociales, los sitios web, plataformas tecnológicas para comunicar, informar, decir, opinar, contar cosas o conversar por medios virtuales. En el caso de opinar, sabemos bien que ya se hacen sentir cuestionamientos, críticas, malestares, por causa de apariciones en las redes de opiniones poco asistidas por la prudencia, el discernimiento, la sensatez y, en casos, el respeto y la decencia. Bueno, no es mi papel entrar a criticar esas cosas que ya demandan una suerte de control ético del que ni imaginamos qué o quién podría establecer. Creo que el nivel de la corriente da señales de lo que debe hacerse para evitar la avalancha y tras ella el desastre. Si este ocurre, no podrá ser culpa del río o de la quebrada. Bien, este podcast que vengo haciendo y al que prefiero llamar locución, tiene en la programación de Teleantioquia el nombre de Razones de Más, en el sentido de lo que significa la frase común razón de más. Es decir, motivo que da impulso, da claridad, da mayor sentido a una decisión, a una acción, a la realización de una idea, a la expresión de un argumento. Eso es Razones de Más que hago ahora. Es, digamos, una puerta a la pregunta, herramienta básica del periodismo, la pregunta. Y es además una provocación al pensamiento, un intento de ayudar a la duda a despertar y levantarse. Preguntas y dudas sobre cosas que nos mueven el hecho de existir, de ser, de sentir, de pensar, de saber. Preguntas y dudas sobre asuntos de trascendencia como los misterios de vivir y de morir. Preguntas y dudas sobre cotidianidades como el miedo, la rabia, la risa o las lágrimas. Dudas y preguntas sobre la vida emocional que nos procura placeres y dolores, libertades y cárceles. No pretende Razones de Más de ninguna manera pontificar, promover dogmas o estimular fundamentalismos. Esta locución o podcast no es institucional, no tiene partido político, no es confesional y no es un negocio. Solo es un intento, no impoluto, pero sí lo más aséptico posible, de estrujar la pregunta,
ayudar a que la pregunta brinque y se deje ver, se haga sentir, toque y pellizque, porque sin ella estamos a oscuras. Mi intención es compartir preguntas y pensamientos, y entre todos podremos hilar respuestas y deshilar misterios, aunque sigan siendo misterios. La pregunta le da el sabor al lenguaje, es la sal del contacto con el otro, el sustento de la conversación. La pregunta abre puertas, abre ventanas, es el motor de la ciencia, la electricidad de la búsqueda. La pregunta es la llave para abrirle las rejas al derecho a disentir. Recuerdo al abogado y exministro de Estado Juan Luis Mejía, cuando era rector del Colegio Horizontes, en el oriente antioqueño, por allá cerca de San Antonio de Pereira. Fui a conversar con él sobre su oficio de maestro y me dijo con orgullo que allá en su colegio los muchachos no aprendían a responder, sino a preguntar. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.